Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva capacitación o un nuevo encuentro de esta capacitación de servicio al cliente correspondiente a lo que es el mes de octubre del 2024. En el día de hoy estaremos continuando lo que es el desarrollo programático para dicho curso. Y vamos a hablar o vamos a recordar más bien lo que son los objetivos generales, ya que al finalizar dicha capacitación de introducción a servicio al cliente, él o la participante estarán en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas para proporcionar un servicio de ventas, perdón, o de calidad, de servicio de calidad a lo que son nuestros clientes. Dentro de los objetivos específicos están manejar conceptos y elementos de identificación de la empresa, mi labor como colaborador o como representante de servicio y lo que es el servicio al cliente en todos los aspectos, pero también identificar las necesidades de nuestros clientes, las técnicas para mejorar lo que es el proceso de comunicación con el cliente en nuestro día a día y saber proporcionar un servicio de calidad efectivo que superen que satisfagan, pero también que superen las expectativas de esos consumidores o de esos clientes en sentido general. Ya hemos estado viendo en el transcurso del curso lo que lo que es la imagen corporativa, lo que representa mi marca, lo que representa mi empresa, lo que representa mi producto, lo que represento yo como colaborador dentro del grupo de empleados o cuerpo eh, participante de la marca que justamente que presenta, que vende, que da la cara, que tiene esa imagen en sentido general de la empresa. En el punto número dos, quién es el cliente, en qué consiste su protagonismo, cuál es su función, cuáles son las necesidades que quiere cubrir o que quiere satisfacer, por qué se acerca a nosotros, los tipos de clientes y el manejo de esos clientes sin importar cuál sea su clasificación, cuál sea su objetivo, cuál sea su necesidad. En la unidad 3 nos estuvimos trabajando lo que fueron los servicios, qué es servicio, definición y conceptualización, así como también la asistencia al cliente. Y ya en esta unidad número 4 vamos a trabajar con el tratamiento de quejas, reclamaciones y objeciones, que es un renglón bastante importante y de sumo cuidado que debemos tratar y debemos manejar a la hora de conectar con esos consumidores o posibles consumidores. Entonces, es muy, pero muy importante que prestemos atención a todos y cada uno de esa información que transmite el cliente al acercarse a nosotros, al ofrecernos una queja, al ofrecernos una reclamación. Porque, primero, por lo regular casi siempre lo vemos como algo negativo, como alguna insatisfacción, pero ojo, es un punto de mucha ventaja, de mucho ganar para nosotros como marca, para nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque si ese cliente se toma el tiempo, se toma la molestia de acercarse a nosotros y pasarnos esa realimentación, ese feedback de lo que está mal, de lo que no le gustó, es porque realmente está interesado en seguir con nosotros. Entonces, tenemos que prestar mucho ojo y tener mucho cuidado con cómo tratamos, cómo respondemos y cómo desarrollamos o ejecutamos esos procesos o esos tratamientos de quejas, reclamaciones y objeciones. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a desarrollar gran parte de ese proceso. Es importante recordar, ante todo, que el servicio al cliente es justamente son o más bien los elementos intangibles que ofrecemos a un grupo de personas que se acercan a nosotros para recibir un producto o un servicio como tal. Son esa serie de métodos, elementos, características y cualidades que nos diferencian de los demás y que complementan eso que vino a comprar ese cliente, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea un elemento en sentido general. También tenemos que tomar en cuenta las características de servicio y su en situaciones difíciles, y ahí entran justamente las alternativas que le vamos a ofrecer, el interés que le prestamos a satisfacer, a responder esas preguntas para satisfacer las necesidades y o mejorar el proceso de entrega o en el que fallamos con ese cliente. Las opciones que le vamos a ofrecer, que le vamos a presentar a ese cliente para satisfacer esas necesidades y mejorar el mal que hemos realizado en todo el sentido de la palabra. El compromiso
Y ahí entran los mecanismos de verificación, los mecanismos de rectificación que cada uno de nosotros presenta ante esos consumidores o posibles consumidores y el proceso de comunicación, teniendo sobre todo y en todo momento lo que es la empatía, el yo ver, yo identificarme cómo se siente ese cliente en ese momento y por esa situación resolver de una manera más, de la manera más práctica, más efectiva, más rápida posible la situación que está pasando ese cliente, ese cliente. Entonces, recordado esta parte, vamos a mencionar también lo que es el valor agregado, que son el plus o las estrategias extras que le ofrecemos a esa presentación de servicio, a esa entrega de servicio, a esa entrega de producto, a ese cliente, dándole un por ciento extra de ese trabajo de reconocimiento, de ese trabajo de atención, de ese trabajo de servicio de calidad. Ojo, el valor agregado no es agregarle un producto nuevo, no es darle la ñapa como decían los abuelos de nosotros o dicen los abuelos de nosotros. No, es simplemente mejorar y sobrepasar las expectativas de ese cliente. Con eso simplemente usted está ofreciendo un valor agregado. Dar ese consejo, esas atenciones, esas recomendaciones, recordar eso que a lo mejor ese cliente necesita para complementar ese producto o ese servicio y no lo tiene presente, pero usted se lo está recordando. Eso entra dentro del renglón de valor agregado sin necesidad de tener que darle un porcentaje gratis, algo extra, algo gratis, algún regalo. No es necesario. Con que usted sobrepase las expectativas de una forma sencilla en muchas ocasiones, cumplimos o damos un valor agregado. Ya volviendo o entrando más bien en materia y trabajando con la unidad o el módulo que nos compete, que son las quejas y reclamos. Queja es cualquier situación adversa o negativa a lo que por lo regular ofrecemos que enfrentamos con un cliente cuando no está satisfecho con el producto, cuando no está satisfecho con el servicio, cuando no se siente cómodo, cuando no se siente bien atendido, cuando entiende que no le estamos cumpliendo sus requerimientos. Todo eso son elementos que complementan o que atraen una queja. Debemos tomar las situaciones como una oportunidad, justamente era lo que comentaba al inicio, de conocer cuál es la opinión de ese cliente, porque algunos de esos clientes nunca se quejan, pero en un momento determinado simplemente se acercan lo vemos como una queja, pero es para dar una recomendación que puede mejorar mi servicio como colaborador o en los servicios que ofrece la empresa, la institución o que ofrecemos al entregar ese producto en sentido general. Y con esto reforzar nuestras relaciones con dichos clientes. Entonces, estas quejas siempre son definitivamente, sí o sí, son sinónimo de prestarle atención, de agradecer, de pedir excusas cuando hay que pedirla o en todo momento. Y ojo con esta parte, y lo vamos a ver ahorita al final. Independientemente tengamos la culpa o no, tenemos que pedir excusas porque yo en este momento y en todo momento que tenga el uniforme, que esté detrás de un counter, que esté dentro de la empresa o que esté comercializando ese producto o ese servicio, soy parte de la empresa y por lo tanto, debo sentirme identificado y debo entender que yo soy la cara y el representante en ese momento de la empresa. Todo lo negativo que me van a comentar, tengo que asimilarlo para mí y resolver. Ojo, no es que yo me lo voy a tomar personal, nada de eso. No son elementos o no son situaciones personales, pero yo, que soy la imagen, que soy la cara de esa empresa, tengo que escuchar, tomar nota y resolver esas situaciones. Y justamente hablando de queja, vamos a ver este audiovisual que nos presenta parte del reporte o un ejemplo de quejas y situaciones negativas. Se lleva 8 primeros de lo que cuestan 6 meses. Perdón. El precio es muy bueno. Perdón. Casi he terminado con este cliente, si no le importa. Yo todavía no he terminado con usted, si no le importa. ¿Qué es esto? Perdón. Mientras espera, por favor, rellene uno de estos formularios. Mientras espero. Esto no es un restaurante, ¿sabe? ¿Esperar? ¿Cuánto tiempo cree que llevo esperando, eh?
Adivínelo. Así agilizaremos las cosas y rellena este formulario. Lo siento. Sí, el paquete de 10 es un ahorro considerable y... ¿Le importa? Sí, me importa. Y quisiera señalarle que esta cámara vale 100 veces más que esas miserables cintas. Y de todas formas, a juzgar por mi experiencia, quiere que sus cintas funcionen, ¿verdad? Por supuesto. Entonces le sugiero que las compre en otro sitio. Señora, por favor, si me deja que acabe con este cliente. Llevo esperando más tiempo que él. Llevo esperando por lo menos 6 meses, un hecho que tengo la intención de dejar absolutamente claro. Déjelo. Volveré otro día, quizá. Ah, Tenemos abierto hasta las 7. bueno, ¿dónde estamos? La PG 401, la cámara de nuestra marca. ¿Reconoce esta en especial? Sí, dígame. Pues debería, porque esta es la tercera vez que está en esta tienda. La primera cuando la compré. La segunda cuando la traje porque cada vez que usaba el zoom, la toma se desenfocaba. La arreglaron, o por lo menos eso me dijeron, y eso pensaba yo hasta el sábado pasado cuando la usé para filmar la boda de mi sobrina. Mi única sobrina y su única boda, espero y deseo. Vaya. Vaya, sí, vaya, exactamente el mismo problema. ¿Qué hago ahora? ¿Le digo a mi sobrina que vuelva de su luna de miel en Honolulu y repita la ceremonia? Como pudimos observar aquí, es parte de las quejas y un muy mal rato que ya ha pasado ese cliente o esa clienta al momento de no poder solucionar su problema con ese producto que acaba de comprar y justamente una atención no adecuada o una recepción no adecuada. Si bien es cierto que la joven en todo momento quería terminar con ese cliente y estaba cumpliendo con parte de los requerimientos que era que llenara una solicitud, pero debió prestarle un poquito más de atención, parar, poner en pausa el proceso que estaba realizando, ponerle atención a lo que la señora le estaba explicando y o le estaba requiriendo y simplemente pedirle un minuto más e ir agilizando o buscar otra persona que le diera soporte de forma automática. Entonces, justamente por eso, ya luego cuando la escuchó, obviamente ella pudo terminar de desahogarse, por decirlo así, y presentar. El manejo de quejas y reclamos son todos, en todo negocio, siempre exige y o presenta lo que son los señalamientos o no agrados de ese producto o ese servicio que estamos ofreciendo. Dentro de las reglas generales en el manejo de quejas y reclamos es mantener lo que es la calma en todo momento. Siempre debemos mantener lo que es una actitud serena y tranquila. Recordar que cualquier situación, objeción, cualquier insulto, recordar que no es algo personal, aunque se estén dirigiendo hacia nosotros, y que simplemente que porque se sienten obviamente incómodos y cualquier persona incómoda en su situación podría decir una que otra cosa. Obviamente siempre no pase los niveles ni se llegue a los elementos físicos o la agresión física. Todo se debe manejar y se debe controlar justamente de manera calmada. Debemos tomar lo que son las situaciones como esas oportunidades, que, como ya bien mencionábamos ahorita, conocer la opinión del cliente y reclamar reforzar lo que son nuestra relación con el mismo. Para justamente reforzar esa parte, vamos a ver cómo tratar un cliente conflictivo. Y este es un caso de una señora un poquito complicada, para llamarlo de una forma bonita. El comercial es un poquito, el audiovisual es un poquito viejito, el audio puede que esté un poco bajito, pero explica o va presentando situaciones que se pueden presentar, cómo se presenta la situación y cómo el camarero la maneja. Vamos a ver. Mi nombre es Lorenzo Muñoz y vamos a explicar dos casos de clientes conflictivos, cómo hay que tratarlos para que el cliente se vaya lo mejor satisfecho posible y no tengamos problemas con él. Normalmente el cliente no mantendrá un comportamiento negativo si nota que nosotros estamos en disposición de resolver su problema.
Para demostrar esta disposición debemos adoptar una actitud de comprensión, colaboración, paciencia y cortesía. El primer caso va a ser un cliente quejica. Normalmente son los más peligrosos y conflictivos de tratar. El cliente, este tipo de cliente es el más sensible a cualquier contratiempo. Cualquier cosa que esté mal te va a llamar la atención. A continuación vamos a pasar a demostrar cómo se trata este tipo de clientes. Buenos días, señora. ¿Está usted preparada para tomarle la orden? Sí. Dígame usted qué le apetece el primer plato. Una ensalada de jamón de pato Muy bien. y de segundo rodaballo. Fenomenal. Gracias. Sí, dígame usted, señora. Hace un poco de calor, ¿no? Me parece que está un poco el aire demasiado bajo. ¿Podrían subirlo un poquito, por favor? Sí, inmediatamente voy a poner la temperatura a su gusto. Lo único que sí le puedo decir que los demás clientes se pueden quejar, con lo cual se lo comunicaría. Bueno, muy bien, pero de momento sí lo pueden Bueno, vale. bajar un poco. Por supuesto, no hay ningún problema para que usted esté lo más cómoda posible. Muy bien, pero... Muchas gracias. Perdón. Sí, dígame, señora, ¿qué le ocurre? Este pescado está muy crudo y además tiene muchas espinas. ¿Podría, por favor, cambiar el plato? Sí, no hay ningún problema. Usted sabe que normalmente el rodaballo tiene más espina de lo normal, pero no hay ningún problema. Como lo tengo que llevar a la cocina para pasarlo más, le quitamos todas las espinas y se lo presento en lomos, para que esté todo a su gusto. ¿Le parece bien a usted, la señora? Fenomenal. Si es tan amable, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a explicar a continuación cómo se trata a un cliente sabelotodo y desconfiado. Es el cliente que cree saber más que nadie, de casi todo, y además intenta convencer de que sabe dominar todo sobre cualquier materia. Sí, dígame usted que se está preparada para... Hacía un entrecot. Sí, muy bien. ¿Cómo? Y ¿Qué? no, entrecot, a punto. A punto, fenomenal. Y... Una copa de vino tinto joven. ¿Joven está ahí? Sí, fenomenal. Sí, va muy bien además. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí, dígame usted. Este vino está bastante ácido y además está caliente. Sí, normalmente le digo a usted, no dudo en nada de sus conocimientos de vinos, pero normalmente los vinos jóvenes tienen más acidez que un vino de crianza. La temperatura que se recomienda de servicio está entre 10 y 12 grados. Si usted quiere que la temperatura baje, le aconsejo que podamos introducir el vino en una champanera con un poco de hielo. Se lo agradecería. Bien, y si no está a su gusto la acidez, lo podemos cambiar por otro vino. ¿Le parece bien un vino de crianza? Sí, sí. Fenomenal. Pero si me puede traer, por favor, un poco entonces una champanera. Fenomenal, sí, porque la cava que tenemos están programadas para temperaturas de diferentes tipos de vinos. Y en este caso, el vino está sobre 10-12 grados. Vale, bueno, ¿Está muy bien? esto si me trae un poco... Muy bien. Fenomenal, muy bien. Gracias. Ahora, por favor, Sí, dígame usted. sigue estando ácido. Que yo ya no... Ahora de temperatura está mejor, pero sigue estando ácido. En ningún momento dudo de su conocimiento del vino. Antes de servírselo lo he probado y tiene una acidez propia del vino, de la fermentación. Es posible que esté más ácido de lo normal, pero no llega a ser... Sí, pero no llega a ser una picadura de acético, con lo cual es propio del vino. Si usted quiere que se lo cambie, se lo voy a cambiar, abrimos otra botella. Sí, le agradecería. Fenomenal, no hay ningún problema. Ahora mismo le traigo otra copa y servimos. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, dígame, señora. Esta carne es evidente que ha sido congelada antes y además es que no tiene aroma de carne fresca. Esta carne no es fresca. En ningún... Sí, sí, no hay ningún problema. En ningún momento dudo su conocimiento sobre la carne. Es posible que suele ocurrir que algunos mataderos congelan la carne antes de servirla porque nuestro carnicero es de mucha confianza. Pero si no es de su agrado, se lo cambiamos por otro plato. Si me quería traer el colmillo. Sí, sí, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Cómo le gusta a la señora? Pues al punto, tirando a poco, pero más punto que poco. Fenomenal. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Y disculpe. No. Sí, dígame, señora. Ahora, el solomillo está Muy muy bien. bueno, está muy fresco y ahora realmente sí que está bueno. Fenomenal. Se lo agradezco. Muchas gracias. Disculpe usted por la molestia que le hemos ocasionado. Le agradezco todas las atenciones.
Fenomenal. En todo momento estamos para servirle en todo lo que podamos. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como hemos comprobado, la atención a un cliente es muy importante, sobre todo la actitud. Y ya hemos demostrado que al final te haces con el cliente. Bien, como pudimos observar, en todo momento el caballero mantuvo lo que fue la calma al momento de escuchar y eh, compartir ser receptivo a lo que son las reclamaciones, a lo que son las quejas de la señora. Y justamente parte del proceso que debemos agotar, escuchando los clientes o en el momento en que se acercan para darnos esas quejas o esos reclamos. La habilidad de comunicación debe ser un elemento esencial en el proceso de prestar un servicio, de otorgar un servicio, entregar un servicio a los clientes. Dentro de esos puntos para mejorar o mantener, entregar una habilidad de comunicación efectiva, debemos trabajar con lo que es el diagnóstico, la escucha, el preguntar y el sentir. Cuando hablamos de diagnosticar, hablamos de determinar realmente cuál es la situación que está pasando. Fíjense cómo en ese ejemplo que pudimos observar en uno de los casos, el señor le aclaraba a la señora con el tema de la acidez del vino, que era el adecuado para ese tipo de vino, pero hacía la salvedad que en ningún momento dudaba de que ella tuviera conocimiento del vino, pero decía que era el adecuado, que él lo había probado y que era el adecuado que debía tener ese vino en particular. Pero de igual forma, si ella necesitaba que se lo cambiase, él se lo podía cambiar. La parte de la escucha, donde él no solamente se centró o se ofuscó porque la señora ya me ha llamado varias veces, ya está, como decimos vulgarmente, ya me está neciando lo suficiente. No, se limitó a simplemente escuchar de forma atenta. ¿Por qué? Porque al escuchar podía determinar de una forma más clara y precisa lo que realmente quería la persona o cómo lo quería. Preguntar, hacer las preguntas adecuadas justamente luego, durante y después de. ¿Desea que se lo cambie? El producto lleva tal o cuales características que la tiene. Ahora bien, si no es de su agrado, si no va acorde a lo que usted está solicitando, usted nos pide que se lo cambie, se lo podemos cambiar. ¿Desea que se lo cambie? Y justamente sentir cómo se siente ese cliente, y entra la parte de la empatía, cómo se siente ese cliente al momento de que tiene el inconveniente y de que cubren las solicitudes de dicha persona. Entonces, esos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. En otro orden tenemos lo que son que esas estrategias o que las estrategias para atender a las quejas entran 7 puntos fundamentales. La escucha, como ya habíamos mencionado, una escucha activamente sin interrumpir a ese cliente, porque en el momento en que interrumpimos ya podemos hacer que suba un poquito el tono, el nivel o la incomodidad de ese cliente. Entonces debemos dejar que se exprese. El punto número 2 es clarificar y repreguntar. Ya eso que nos comentó, rectificamos si realmente, o más bien puntualizamos lo que está solicitando ese cliente, lo que le afecta o lo que necesita. Y en el punto número 3, agradecemos y explicamos en qué consiste o por qué ha pasado o cuál es la situación. Obviamente agradecemos, no simplemente decimos, le damos las gracias o especificamos que les damos las gracias por tomarnos en cuenta y ofrecernos esa realimentación en base a esa queja que tiene esa persona. Porque si dejamos solamente en agradecer, entendemos que, gracias ¿por qué? Porque tú me diste un mal servicio. Entonces yo debo especificar qué es lo que estoy agradeciendo, pedir disculpas luego de ese agradecimiento por justamente el inconveniente causado o el daño causado o la molestia causada, y aceptar enfáticamente lo que nos está proponiendo. Luego de esto vamos a solucionar, asegurarnos de satisfacer a ese cliente en todo momento.
Dentro de las quejas constructivas, que también existen y también tenemos que tener mucho cuidado porque podemos malinterpretar y entender que simplemente la persona se está quejando porque sí o porque siempre se queja, sobre todo el caso de las personas mayores que por lo regular tienden a repetir una que otra vez una situación, tienden que a comentar y simplemente te están haciendo a lo mejor una salvedad o un halago o una recomendación como tal, pero como las escuchamos constantemente y repetitivamente, y puede que te lo repitan 5 o 6 veces más, entonces podemos como que malinterpretar y sentirnos un poco incómodos, recordando que en todo momento debemos mantenernos pacíficos, calmados. Entonces, esas quejas constructivas pueden ser quejarse con la persona que pueda hacer la diferencia, describir lo que es la situación en forma de asertiva, evitar lo que es molestarse, evitar el criticar y proponga lo que son soluciones. Vamos a decir qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esto. Esas son algunas de las quejas constructivas que también podemos recibir o que podemos presentar o expresar. Ya para ir cerrando, vamos a ver el proceso de la gestión de quejas y reclamaciones, cómo este caballero propone esas quejas y propone la solución a estas quejas. Vamos a ver en qué consiste. Quejas. ¿Quién no ha tenido una queja alguna vez de uno de sus clientes? ¿Quién no ha sufrido en sus propias carnes lo que es una reclamación realmente dura y difícil en la que sabes además que te has equivocado? ¡Wow! Este es un asunto complejo. Realmente no todo el mundo sabe gestionarlo bien en atención al cliente. Solo los elegidos, los mejores, son capaces de salir victoriosos de una reclamación de un cliente e incluso haciendo que ese cliente se fidelice todavía un poco más. Hay algunas cuestiones que siempre tienes que tener en cuenta cuando recibas una queja de un cliente. Me gustaría explicártelas. En primer lugar, ten en cuenta que el cliente es el cliente. Tú nunca puedes enfadarte con él, pelearte con él, querer demostrarle a toda costa que tienes la razón y ni mucho menos puedes perder tu autocontrol. Así que autocontrol es la palabra clave. Tómatelo de forma tranquila y pausada. Sobre todo, no te lo tomes de forma personal. No va contigo. No va contigo. Puede ser que el cliente tenga el peor día de su vida. Puede ser que su pareja, por ejemplo, justo antes de irse de casa, hace 10 minutos, le acaba de decir que se va a divorciar de él o de ella. Puede ser el peor día de su vida y lo está pagando contigo. No te lo tomes de forma personal, no va contigo. Así que, por favor, con calma, tranquilamente, diga lo que diga el cliente, no va contigo. Que no te entren esas palabras dentro del corazón. Hay clientes que pueden ser muy desagradables. Hay un 1 por 1000 de clientes que son extremadamente desagradables, que incluso les gusta decir palabras más sonantes a las personas que les toman el teléfono. No te lo tomes de forma personal, no va contigo. En todo caso, y si un cliente realmente es muy desagradable con sus palabras, evidentemente tienes derecho a decir, caballero, mire, lo siento, pero yo en este tono y de esta forma no puedo hablar con usted y voy a colgar esta llamada. Si eso es así, pero eso solo es así cuando el cliente llega a insultarte realmente. Muchos clientes que están enfadados nos pueden decir cosas como, mira, es que no sabéis lo que hacéis. O mira, es que ya estoy harto y voy a darme de baja porque sois unos ineptos. Hasta ahí podemos permitir. Ya cuando empiezan las palabras a ser descalificativos hacia ti, pues evidentemente tienes el derecho de decir, mire, señora, lo siento, pero yo me gustaría comunicarme con usted en otras palabras. Y si usted no baja un poco ese tono de voz, yo no podré hablar con usted. Y en definitiva, hasta ha llegado el momento de decir, mire, lo siento, tengo que colgar esta llamada. Pero eso, por suerte, no es tan habitual o no es nada habitual. Así que mientras tanto, cuando un cliente esté enfadado, siempre lo que vamos a hacer, pues no tomarlo de forma personal. Vamos a obviaremos, no existen. Vamos a obviar comentarios negativos que no aportan valor. Si un cliente dice que no sabemos hacer nuestro trabajo, no podemos... no, oiga, yo sí que sé hacer mi trabajo, yo lo hago perfectamente. No, ni mucho menos. Eso es una palabra que escuchamos y la dejamos pasar, no ha existido.
Entonces todo lo que diga el cliente negativo lo obviamos, lo dejamos pasar. Tenemos que ponernos de alguna manera un paraguas antinegatividad del cliente. Así que lo obviamos, esto no ha pasado. Hay muchas personas que en estos momentos se ponen a la defensiva y en ese momento realmente lo que hacen es liarla todavía más. Y el cliente no acaba enfadado, acaba súper enfadado, quiere hablar con el dueño de la empresa, con tu jefe o con quien sea, porque lo que le faltaba. Estaba enfadado y ahora tú le has hecho todavía enfadar más. Aquí la clave es seguir los básicos. En primer lugar, ¿cómo se llama el cliente? Nombre. Vamos a tenerlo en mente para poder repetirlo de vez en cuando, señor Martínez. Disculpe, para que yo lo pueda entender mejor. Dígame, ¿qué ha ocurrido? Así que el nombre. También vamos a hacer preguntas. Dígame, ¿qué ha ocurrido? Cuénteme exactamente qué ha pasado en su casa. Dígame exactamente, llegó usted a su casa, abrió la caja y qué es lo que se encontró. Vamos a hacer preguntas, ¿para qué? Para que el cliente se desahogue. Vamos a favorecer el desahogo del cliente mediante las preguntas. El cliente es un almacén, en esos momentos, es un almacén de energía totalmente negativa. Tiene rabia, tiene enfado, tiene ira, es normal. Le hemos defraudado y lo está pagando con nosotros, en este caso contigo, que eres la persona que está en contacto con él. Mediante todo esto, lo que vamos a conseguir es que esta energía negativa se reduzca. El cliente, por lo tanto, va a empezar a disminuir su tono de voz y su agresividad hacia nosotros. Y así lo iremos consiguiendo hasta que finalmente ya no le quede casi energía negativa. Y si en ese momento somos muy hábiles excediendo tus expectativas, si podemos, si somos muy hábiles haciendo esto, lograremos incluso que el cliente quede todavía más satisfecho. Entonces, se trata de empezar a añadir energía positiva, energía verde a esta conversación. Claro, por ese motivo, en ocasiones no decimos solucionar la incidencia, sino que si puedes, si la compañía puede permitírselo, excede sus expectativas, consigue que el cliente todavía se lleve un poquito más. Pues mire, caballero, en primer lugar, pedirle disculpas por lo que ha ocurrido. En segundo lugar, lo vamos a solucionar ahora mismo. Y además, caballero, para compensarle, permítame decirle que en este momento ya le está saliendo hacia su domicilio. Entonces, en ese momento, no solamente pedimos disculpas, solucionamos, sino que además le añadimos algo más, excedemos sus expectativas. Aquí hay una palabra que es clave cada vez que nosotros cometemos un error. Y es esa, es pedir disculpas. No está de moda, no está de moda, pero habría que hacerlo mucho más. ¿Por qué? Porque realmente cuando asumimos nuestros errores, y nos hemos equivocado, evidentemente, cuando lo hacemos, disminuimos la agresividad del cliente. En ese momento nos convertimos en humanos. Disculpe, caballero. Mire, es cierto que ha habido una incidencia, no hemos podido llegar a tiempo, ha ocurrido esto. Le pido disculpas en mi nombre y en el de toda mi empresa. Y en este momento ya vamos a hacer todo lo posible por solucionar lo que ha ocurrido. Cuando somos así de honestos y sinceros con un cliente, ya tiene que ser el cliente pues, muy difícil o tiene que estar muy enfadado para que esta persona realmente no baje un poquito su nivel de agresividad. Así que algo tan sencillo como pedir disculpas funciona muy bien. En otros casos ocurre que la incidencia no es culpa nuestra, que no es nuestra responsabilidad, que el cliente no tiene razón. Pues en estos casos tampoco hay que pedir disculpas porque nosotros no hemos hecho nada. Pero sí mostrar empatía, que sería un punto fundamental también que tendremos en cuenta. Y en definitiva, y esto lo haremos en toda la conversación, señora, le entiendo perfectamente. Señora, le entiendo perfectamente. Señora, en su situación yo me sentiría exactamente igual. Es decir, mostrar empatía. Pues digo, qué mal me sabe lo que ha ocurrido. Yo le entiendo perfectamente. Me está usted comentando esto. Pues mire, le entiendo perfectamente, señora. Vamos a ver cómo podemos buscar una solución. Así que recuerda todos estos básicos cada vez que gestiones quejas y reclamaciones. Autocontrólate. No va contigo, no va contigo. Así que respira tranquilamente. Autocontrol máximo ante la agresividad del cliente. Nos calmamos, obviamos comentarios negativos, pedimos disculpas, mostramos empatía y a partir de ahí conquistamos al cliente. Nombre, preguntas, mostramos interés, favorecemos el desahogo del cliente,
buscamos una solución y ya, si nuestra empresa nos lo permite, excedemos sus expectativas y entonces el cliente va a quedar incluso todavía un poco más fidelizado hacia nosotros. Bien, y justamente reforzando esta parte, entra en juego una técnica o un método bastante antiguo, pero que funciona bastante bien. Y es el famoso método de la piedra. Ojo, no malinterpretemos porque no vamos a dar un golpe, no vamos a agredir, no vamos a tratar mal absolutamente a nadie, pero piedra por sus siglas. Y cuando ponemos piedra en vertical, comenzamos con ponernos en el lugar de ese cliente, en la famosa empatía de la que venimos hablando y venimos mencionando. Vamos a identificar lo que realmente le molesta a ese cliente, escuchando y justamente escuchando de forma empática, que sería el punto número 3 o la E de escucha. Y con esa escucha vamos a ir identificando lo que es el problema, pero al mismo tiempo ese cliente o esa clienta nos va a ir diciendo cómo quiere que se solucione ese problema. De una forma u otra, si usted lo deja o la deja expresarse, va a ir esa misma persona diciendo. En muchas ocasiones encontramos, y nos ha pasado múltiples de veces a cualquiera de nosotros, que el cliente llega y empieza, y como decimos por ahí, rompe a pelear, a hablarte mal, a decirte cosas, se te tira el producto, te lleva el producto, te lo deja ahí en el counter, te extraña algo, dice 50 San Antonio, como dicen por ahí, pero al final, cuando tú le preguntas cómo quiere solucionar el problema o cómo podemos resarcir ese error o ese fallo, el cliente simplemente se va con el producto o fácilmente te compra otro producto. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces lo que necesita es desahogarse. Y cuando dejamos que se desahogue y lo escuchamos de forma empática, pero de forma atenta también, además de empática, mirándolo a la cara, prestándole atención, no interrumpiéndolo y dar miradas constantes, directas a los ojos, que entienda y visualice, tengamos un contacto visual, como dice por ahí, y esa persona vea que usted sí le está poniendo atención, si usted quiere, lo está escuchando, si usted tiene interés de ver cómo soluciona su problema, esa persona se va a bajar, a desahogar, pero también te va a decir lo que necesita. Luego de la escucha empática, entra el tema de el disculparse, que como bien comentaba el caballero del audiovisual, es un elemento que sí o sí mejora y cambia el tono completo de la situación. ¿Por qué? Porque aunque no sea yo el responsable de esa situación, yo me estoy pidiendo disculpas en nombre mío o en representación de la empresa o por parte de la empresa. Ya yo estoy o disculpándome por mis compañeros en el caso o por el malentendido. Ya yo estoy reduciendo un poco los niveles de desesperación o de inquietud o de inconformidad que tiene esa persona. Luego de escuchar todo eso, de pedir disculpas, entonces vamos a resolver, vamos a buscar la manera de cómo solucionar esa situación, ya sea por los lineamientos que plantea la empresa, ya sea por el protocolo de solución que se tenga para resolver. Y por último, vamos a agradecer. Primero agradecer que sea nuestro cliente que se motive a compartirnos esa queja, esa inquietud y obviamente a presentarla para que nosotros mejoremos el servicio como tal de esta empresa, de esta institución o de ese producto que estamos ofreciendo. Entonces, estos son los 6 pasos que presenta el famoso método de la piedra. Ponernos en el lugar de la persona, identificar cuál es la molestia o qué lo molestó, escuchar de forma empática, disculparse, resolver y el último punto es el agradecimiento. Entonces, en eso consiste la famosa regla, método más bien el, de resolver las necesidades. Otro punto que tenemos que tocar ya para ir cerrando es el manejo, los 10 mandamientos de atención al cliente, donde debemos conocer a nuestros clientes, debemos escuchar con atención, de forma atenta,
y de manera empática, identificar las necesidades y anticiparnos a ellas, pero también debemos hacer que nuestros clientes se sientan importantes y queridos. ¿Cómo lo hacemos esto? Por una forma fácil y sencilla, con el hecho de usted recordar su nombre y o recordar algo que ha comentado esa persona, que te está hablando de una nietecita cuando fue a comprar el producto, que te está hablando de un sueño que tiene o de un proyecto que tiene, cómo vas, hola señor fulano, ¿cómo está este día? Qué tal va el proyecto? ¿Ya arrancó? Cómo van qué sé yo, las tierras, las propiedades? Cualquier cosa, ¿cómo va la nietecita? ¿Ya se graduó? ¿Ya fue? ¿Ya celebraron el cumpleaños? ¿Ya la llevaron al paseo que quería ir? Siempre recordemos algo interesante o algo importante o algo que te haya tocado esa persona, aunque no sea importante, porque así esa persona va a recordar y va a tomar en consideración que usted le presta atención y que usted lo está diferenciando o lo está diferenciando de los demás clientes. Vamos a ayudar a sus clientes a entender el sistema de manejo de la empresa, de la compañía o el sistema de venta, pero también vamos a buscar siempre la forma de ayudar a esos clientes. Sepa pedir disculpas, y lo vimos en el punto, en el método de la piedra y en el audiovisual también. También debemos saber de que los clientes, más que darle al cliente más de lo que espera, ese, ese plus, ese elemento adicional, esa superación de las expectativas de esos clientes. Pida su opinión de manera regular. ¿Qué usted cree de esto? ¿Le puede funcionar así? ¿Qué usted cree? ¿Va acorde a lo que usted está buscando? ¿Para qué? Para que se sienta importante y al mismo tiempo entienda que nuestra necesidad es sobrepasar sus expectativas y tratar bien a los compañeros de trabajo, que obviamente son nuestros empleados y que justamente son los que completan o los que complementan el engranaje de este trabajo. Dentro de las reglas de atención al cliente, tenemos que trabajar los procesos de atender a esos clientes, escuchar, dar seguimiento, pero también pedir disculpa en el momento adecuado y resolver, como ya hemos mencionado en el método de la piedra eh, y los métodos anteriores. Las frases prohibidas es decir, no lo sé, no podemos hacer esto, en un segundo o en un momento, simplemente vamos a resolver. No poner el no al inicio de la frase, ni tiene que, o sea, usted no tiene que hacer nada. Vamos a solucionar o hay que hacer algo. No usted tiene, porque ya usted le está poniendo una orden y le está poniendo una barrera. Ese tiene es una restricción o una detención de una solución. Entonces debemos evitar sí o sí estas frases. La frase que vamos a sustituir por el no lo sé es lo voy a investigar o voy a empaparme más sobre del asunto. En el caso de no podemos hacer esto, le ofrezco, vamos a ofrecerle o una alternativa que pueda solucionar eso que usted o pueda satisfacer esas necesidades que usted tiene. Usted, en vez de decir tiene que, vamos a decir, le sugiero a usted o usted necesita, que aunque es un poco parecido, pero vamos a sugerir o le sugiero que realicemos este proceso o hacerlo de esta forma para avanzar y llegar a solucionar eso. En vez de decir un segundo o un momento, vamos a decir, podría esperar, por favor, porque justamente cuando decimos un segundo, en decir un segundo, ya está pasando ese segundo, ya se supone que debemos resolver. Aunque algunas personas lo interpretan como que es un momento, pero es mejor hablar y presentarnos de forma clara. El no al principio de la frase, vamos a ofrecer una alternativa de forma directa. Entonces, en sentido general, estas son las formas que podemos utilizar para mejorar justamente el proceso de quejas, de reclamaciones y o recomendaciones para estos clientes. Con esta información, cerramos este cuarto módulo
obviamente, es la parte introductoria. Ustedes van a seguir leyendo lo que es el material que está en la plataforma, van a visualizar los audiovisuales que están en la misma, vamos a llenar los foros, pero también vamos a completar lo que son las actividades para ir cerrando lo que es esta capacitación que finaliza la próxima semana. Entonces ya para cerrar, también van a tener visible en el transcurso de este fin de semana a semana, van a tener visible, además de todo el contenido de esta unidad 4, también lo que es la asignación final, para ya ir agilizando, porque el próximo viernes, Dios mediante, cerramos con broche de oro esta capacitación. Si hay alguna pregunta, recuerden realizarla por vía de WhatsApp o la misma plataforma, preferiblemente por WhatsApp para que llegue más rápido y ahí aclaramos cualquier duda, cualquier inquietud. Feliz noche, excelente fin de semana, pasen buenas y nos vemos en la próxima.